Merengue. Bueno, vamos a empezar. Está viendo cómo podía grabar. Estamos en la página 20b. Vamos a terminar este capítulo para entrar ya al último capítulo de Masejet Hagigah. Ya está ahí Makot. ¿Okay? Ya llegó. No solo. Estamos hablando acerca de la ley de Tabará y de Tumá. Pureza y impureza. ¿Recuerdan? Que la persona tiene que tener kabaná, tiene que tener kabaná para hacer tevilá, para poder comer de las cosas que requieren tevilá de pureza. Y si se purificó, hizo tevilá porque quería comer de los ulim, pero después quiere comer de los kodesh, aunque ha hecho tevilá, la tevilá no sirve. ¿Por qué? Porque tiene que poner intención en que la tevilá sea para lo que desea comer, en la santidad, el nivel que tiene lo que desea comer. Entonces, vimos... lo que nos dice un concepto que llama reisha o fecha de Onijale. El Onijale. Pesik reisha del Onijale. Es un otro Shabbat. Pesik reisha del Onijale. Pesik reisha del Onijale. Damos por sentado que la persona no preserva en absoluto la pureza de un objeto. Y también que para que algo se preserve en estado de tabará, de pureza que tiene que tener la persona, ¿qué cosa? ¿Qué cosa para que algo se conserve en estado de pureza que tiene que tener la persona? ¿Recuerdan? Tiene que tener intención de que no se le purifique. Tenerlo, no perderlo de vista, estar constantemente. Y aunque se haya equivocado, y aunque acuérdense que vimos el ejemplo de un canasto y una pala de higos, o de la ropa que se intercambiaron las mujeres, ¿okay? Que se haya equivocado, se equivocó, entonces aún si fue sin intención, ya que tuvo contacto con algo que posiblemente, o sea, las leyes de Tumá, Tahará y de Tumá son muy fuertes, muy estrictas. Aún si la persona tuvo contacto con algo que hay safek, hay duda de si es que tiene Tumá, aún es ya por hasaká, asumimos que tiene Tumá. No así con otras cosas. ¿Sí? Hoy en día vamos a descubrir muchas cosas en el kashrut, sobre todo el kashrut. Cuando Rabbi Yohanan, estamos por sentado que la pureza no se preserva en absoluto, no preserva la persona, no preserva en absoluto la pureza del objeto suyo que está en manos de su compañero. Y así este último tampoco la preserva, pues viendo que el dueño del objeto le pidió tenerlo sin antes preguntarle si estaba puro, concluye que al dueño no le importa si el objeto se impurifique y consecuentemente él tampoco va a preservar su pureza. La Gemara objeta, dice el velo, ¿y acaso la persona no recuerda la pureza del objeto, de un objeto suyo que está en manos de otro? ¿Se acuerdan que terminamos con esa pregunta? ¿Qué cuida uno más? Bueno, si lo que es de uno o lo que le dan a guardar a uno de su compañero. ¿Qué cuida generalmente uno más? Eso terminamos. Esa es la intención, la Gemara, que pone aquí con su pregunta la Gemara. Si una baraita se enseñó, estamos en la 20b1. ¿Estamos ahí todos? Sí. 367 abajo. ¿No? Vaya 367 abajo. Sí. Si una baraita se enseñó, Are Sheayu Behamaraab Bepaolav. Si los arrieros y obreros, Ameares, entonces, como he explicado anteriormente, Ameares no son meticulosos en la observancia de la ley de pureza, razón por la cual su contacto impurifica los alimentos gulim, las personas que acostumbran a comer gulim en estado de pureza. Si los arrieros y obreros
de un hombre transportaban alimentos puros dentro de tinajas de arcilla, ¿ok? Tinajas de arcilla no se impurifican ni transmiten impureza a sus contenidos si las tocan por su parte externa. O sea, la arcilla no tiene la capacidad de transmitirla a tu mano. Si se toca por fuera, si se mete la mano, ahí sí, diferente. Apalpi, Sheipalik, ¿cuánto? Aunque él se haya alejado de ellos más de 1,000, que es 1,000, 2,000 amos. ¿Ok? 1,000 son 2,000 amos. ¿Cuántos son 2,000 amos? Una ama. El otro día habíamos hecho la cuenta que era 1 kilómetro y... Sí, obviamente 1 kilómetro. Okay. Es un codo. Okay. Hay tefaj, que es esto, el puño, y hay la ama. Hay más lo que de razón. Rabinaje. Para el Rabna es 1,98 kilómetros. 0,98 kilómetros. O sea, 980 metros. Para el Hazonish es, si no estoy mal, en kilómetros sería como 1 kilómetro y 200 metros o 150 metros, no recuerdo exactamente. Entonces, dice, aunque él se haya alejado más de 1,000, la ley estipula que los alimentos puros se mantienen puros, ya que era de suponer que ellos no iban a tocar los alimentos por temor a que un patrón llegara repentinamente y los descubriera. Quiere decir, mira, una persona, aunque el patrón se haya ido y no esté ahí, ellos lo ven a lo lejos, no lo están viendo. Él se alejó 1,000, 1,000 es, ¿quién puede ver a 1 kilómetro de distancia? Entonces le dijo, dice, la ley estipula que ellos por temor a que llegue el patrón, a que llegue el dueño, a que llegue alguien responsable, ¿verdad? Por eso no se mantienen puros, ya que era suponer que ellos no iban a tocar los alimentos por temor a que el patrón llegara repentinamente y nos descubriera, ve amar la gemela, la jubani, de abo, ajrejem, kaban. Pero si el patrón les dijo, partid y yo iré detrás de vosotros, la ley establece que en cuanto los perdiera de vista, sus alimentos puros se volverían impuros, pues como les avisó a sus empleados que se tardaría, era probable que en ausencia de ellos tocaran los alimentos. ¿Qué está enseñando aquí la Gemara, queridos amigos? ¿Qué nos está enseñando la Gemara? Pensemos aquí que nos está enseñando. Uno puede esperar las cosas que son de uno, pero cosas que son fáciles de tomar, que uno quizás sobre las cosas que son de tomar. Todo. Pero más que eso, ¿qué más te está enseñando la Gemara? No había una seguridad, no había confianza de que iban a tomar los alimentos, que están desconfiados. Uno puede confiar en Dios. Pero los goy no transmiten impureza. Aquí está hablando de Yehudim, señor. Claro, a mi Aretz, le llamó ignorante. Le llamó judíos que no se cuidan, pero son judíos. Hay muchas cosas que podemos sacar. ¿Qué piensa usted, va? Pero no se queden en el ejemplo, que la Gemara es para extrapolar, para salir del ejemplo. El ejemplo que te da es la ley general. O sea, te da un ejemplo para que tú entiendas que a partir de ahí tú puedes extraer una enseñanza que se puede aplicar en cualquier otro tipo de contexto. ¿Ah? La persona ahí le dice, atención, la persona le dice, vayan, que yo en algún momento llego. ¿Qué pasa? Expectativa. La persona está a la expectativa de... Si me descuido, si hago algo y llega en ese momento, wow. Pero si dice, vayan, que yo voy detrás.
¿qué pasa? A lo que pierdes de vista dice, ya no vino, se quedó, agarra lo que es. Entonces la persona tiene que tener jochma, tiene que tener entendimiento y decir, ya vengo, ¿a qué hora vienes? Pronto. Pero si eran judíos, ¿por qué no advertían? Porque serán amares, no se cuidaban de la pureza y de la impureza, no estaban, estamos hablando aquí, no de kashrut, estamos hablando de reyes de Tahará, de pureza en cuanto al templo. ¿Okay? Hay gente que no era tan escrupuloso, no estaba pendiente de esto, no estaba tan metido. Siempre así, siempre ha habido gente que está más metido en la Torah, está menos metido en la Torah. ¿Verdad? Es como el que dice, ¿tú comes kosher? Sí. Pero yo compro pan ahí en la esquina de la panadería. ¿Qué problema de kashrut puede tener el pan de la panadería de la esquina? Te dice. O sea, para ellos, ese es el kashrut. Dice, yo no como cerdo, yo no como carne con leche, yo no como carne en la calle, yo no como nada de eso, ningún animal. Pero el pan de la panadería de la esquina. Pero el judío que mandaba los alimentos, era prohibido. La pregunta es, si ellos tocaban el peso y se contaminaba, el dueño de eso también le pasaba lo mismo. Si él tocaba eso, sí. Depende de qué tipo de impureza. Porque, por ejemplo, si yo se voy a mandar un encargo, yo sé que las personas que van adelante están en impureza, es como lo voy a mandar. Pero él no sabe que están en impureza. Pero es que lo van a tocar. Por eso. Pero mira, pero no se pierdan, por favor. No se queden nada más en el ejemplo. El ejemplo es algo que te va a abrir la mente a otro mundo. Te dice, mira, tú no puedes poner a la gente sobre aviso de las cosas. Número 1. Claro. Eso es lo que está enseñando la halajá. Mira, dice, él le dice, vayan que yo voy a traer a ustedes a lo que dice, ya no se vino. Agarran lo que es. Pero les dice, vayan que yo en cualquier momento llego. Entonces la persona que se mantiene que en expectativa. Es como los matías, ¿no? Exactamente, kashrut. Están ahí, todo es kasher. En cualquier momento hacemos una inspección sorpresa. A ver, porque si no ellos, claro. ¿qué dice la halajá? El que dice así, vayan que yo en cualquier, que yo voy detrás de ustedes, ¿qué decimos? Los alimentos, aunque sean, si son puros, se volverán puros. Pues como les avisó a sus empleados que se trataría, es probable que en su ausencia ellos tocarían los alimentos. Maishena. Entonces, la Gemara dice, tal como Rayo Hanan alega, las personas no cuidan la pureza de sus objetos cuando están en manos de terceros. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la última enseñanza de la baraita? Porque en el primer caso los alimentos se consideraban puros si un dueño le confió a sus empleados. Amar Rab Itzchak Benafja Reisha. Dijo Rab Itzchak Nafja. La primera enseñanza de la baraita está hablando de un caso en que el dueño purificó a sus arrieros y sus obreros con ese propósito, es decir, les exigió que se purificaran antes de cargar los alimentos y por lo tanto no es necesario que él los cuidara personalmente, ya que aunque sus empleados hubieran llegado a tocarlos, no los habrían purificado. Él les dijo, vengan en estado de pureza. Sin embargo, en un caso común y corriente, en que la persona le confía un objeto puro a otra, sin que esta última se hubiera purificado, el objeto se impurifica, dado que su dueño no lo cuidó. Ideal que de ser así, se trata de empleados que se purificaron a petición de su patrón. Entonces también en la segunda enseñanza los alimentos tendrían que haber considerado puros. Claro, porque ya se han purificado. Además responde em amarens machrit al maga bejabero. El amaretz no tiene ningún inconveniente en que su compañero otro amaretz toque alimentos puros, pues no los considera impuros y por eso existe el riesgo de que estos transportistas dejen que otros amaretz toquen los alimentos y los
impurifica. Dice, ellos dicen que lo toque otro, que lo cargue otro rato y después voy. Entonces, por lo que yo conté no tiene problema, pero ¿y si ellos le dicen a otro que cargue? Dice él. Usted debe que es más fuerte de la primera objeta. De ser así, también en la primera enseñanza, los alimentos tendrían que verse considerados impuros, ya que existe el mismo riesgo, y si bien los trabajadores no sabían cuándo iba a llegar su patrón, no tenían su regreso, pues podían alegar en su defensa que los amenazares habían tocado los alimentos sin que ellos lo permitieran. La que me responde, se trataba de un caso específico en el cual el dueño podía llegar a ellos, transportistas, repentinamente por un camino tortuoso y percatarse de si habían permitido que la gente extraña tocara sus alimentos, razón suficiente para que ellos no lo permitieran. Y ágil Sefaname, de ser así, de que ese es el caso de que la Gemara también en la segunda enseñanza los alimentos debieron considerarse puros. Responde que van de amar, dado que en el segundo caso yo les digo a los transportistas partid y yo iré detrás de vosotros, ellos estaban seguros de que él no llegaría inmediatamente, por lo que era posible que le permitieran a una ama tocar los alimentos y así los impurificarían. En conclusión, resulta que esta paraíta no representa una objeción a lo que David ganar, que la persona no resguarda la pureza de un objeto suyo cuando está en manos de otro. O sea, la halajá es que pierde de vista algo que debe estar en estado de pureza, se considera impuro. Vuelvo y reitero, ¿no? Adran la Homer מבקש ותרומתו תרומה שהתבטלים בכלים בתוך. Ahora, todo esto, Rabotai, es el asunto, no olviden, vamos a ver, vamos a Mishnah. Preguntas hasta aquí, preguntas. Entonces, nueva Mishnah, nuevo capítulo. Empezamos tercer capítulo, que es el último de Masejet Hagiga Baruch Hashem Homer Bakodesh. La Mishnah numera ciertos requisitos adicionales que se decretaron por los sabios con respecto a las reglas de pureza que deben cumplir con lo Kodesh y no con la teruma. ¿Qué es lo Kodesh? ¿Qué es lo Kodesh? Lo santo. ¿Pero qué? En particular, ¿qué es lo Kodesh? Literalmente. Señor, nota 5, no invento. No, literalmente Kodesh es lo santo, seguro. Pero lo que está hablando aquí en el contexto, lo que estamos hablando no es, porque yo digo, no, santo, ¿quién es? Hashem es santo, seguro. El Shabbat es Kodesh, seguro, ¿sí o no? Pero ¿de qué Kodesh me estás hablando tú? Dice, no, cuando hablamos aquí en lo que estamos estudiando, Rabotai, de Kodesh, se refiere exclusivamente a alimentos y bebidas que fueron consagrados para ser ofrecidos en el altar. Viene una persona y dice, este vino, no, el templo. Este vino es para llevar al altar, para hacer la libación. Entonces ese vino yo no me lo puedo tomar, ni lo puedo usar para Shabbat, ni lo puedo hacer sino solamente para el templo. ¿Okay? Dice, este alimento, este animal, ¿verdad? Voy a llevarlo al templo como ofrenda de agradecimiento por todas las verajot que he recibido de Dios en este año. Estamos hablando aquí de los Kodesh, se refiere a alimentos y bebidas que fueron consagrados. Ahora, la teruma, ¿qué es? Muy importante, si pueden apuntar esto, porque es que la gente confunde una serie de cosas, teruma, maser, Kodesh, y son conceptos
no son, no, o sea, estamos hablando de cosas diferentes y que si perdemos de vista o no tenemos claro o no hay, no sé, los mal conceptos no se manejan correctamente, entonces hacemos un sancocho, ¿verdad? Hay gente que me habla todavía de macer, como si fuera el macer rishon, macer sheni, como terumá, como qué es. Es decir, rabino, aquí le traigo una terumá. Y yo, uy, yo no soy Cohen. Y no hay templo, ¿cómo va a traer la terumá? Si yo no, la terumá solamente la puede comer en la época, en el estado de pureza, ¿sabían eso? ¿Y a quién se le puede entregar, la terumá? No, que lo vea una terumá ya al Rafa. Eso, la gente maneja lenguajes y toma palabras del hebreo sin contexto y dice cosas que no están bien. Ofrenda de la producción agrícola, ¿qué es la terumá? Hombre, la terumá es una aportación. ¿Qué hace la persona? En la Torá está explícito, está explicado. ¿Qué hace la persona de su producción agrícola? Esa persona tiene que sacar, es diferente al macer, atención. Macer el 10%. Que tiene que tener el cuerpo. ¿Estamos claros ahí con esos dos términos? Porque si no hay claridad de esos términos, no vamos a entender la Mishnah y nos vamos a enredar en la Gemara. Dice la Mishnah: Homer Bakodesh. En las siguientes leyes rige un mayor grado de exigencia en las reglas de pureza de lo Kodesh que en las de la teruma. 1. O sea, el Kodesh es más sagrado que la teruma. 1. Pues se pueden sumergir en la migbe utensilios impuros dentro de otros utensilios impuros y aún así todos quedan habilitados para usarlos con la teruma. O sea, un utensilio, si alguien va a tomar aquí la teruma, ¿okay? Y digamos que este utensilio no es de vidrio, porque no significa pero digamos que es un utensilio de oro. Entonces estaba impuro, entonces sumergieron la migbe. Uno sobre otro se sumergieron. Sabemos hoy en día que esto no sirve para tener kelim, porque tiene que ser cada uno por separado, pero en época, para comer la teruma, aunque se insumergan en la migbe, ya quedan. Pero para comer los kodesh, no. Okay. Todos quedan puros, todos quedan habilitados para la teruma. Kulam teruma. Aval la kodesh, pero no para usarlos con lo kodesh. O sea, los kodesh tiene más exigencia. 2. El exterior, el interior y el lugar de la zevitá de un utensilio, de un mismo utensilio, perdón, sí, partes que tienen un uso independiente son considerados como utensilios por separado, en el sentido de que si uno de ellos se purifica con la impureza decretada por los sabios, el resto se considera puro para la terumá, pero no para el kodesh. Entonces, ¿qué es la zevitá? La zevitá es por donde se agarra un utensilio para dárselo a otra persona. Y hay quien opina que es una cavidad de costado, a un costado de utensilio donde ciertas personas colocaban unos condimentos para remojar en ellos la comida. Entonces, dice, la asa de algo. Sí, mira, agarró la asa, lo vació. Esto, si lo toca alguien impuro, según esta opinión primera, esto queda impuro. Pero el utensilio está puro. Okay, este pedacito. Sí, porque eso sería lo exterior, ¿no? Exactamente. Eso es el exterior. La civita sería esto. Esto se llama así. Ahora, pero lo que queda adentro queda puro. Para usarlo en la terumá. Pero para usarlo en el kodesh, todo queda impuro. O sea, siempre en el kodesh hay más. 3. Anoshet be'ed a midras. Volvemos al concepto de midras. ¿Recuerdan de midras? No midrash, midras, con ese al final.
Aquel que lleva consigo el calzado de un zaf puede llevar al mismo tiempo terumá dentro de un cántaro puro de barro, el cual no recibe impureza cuando lo impuro lo toca desde afuera, pero no tiene permitido llevarlo kodesh por temor a que introduzca ese calzado en el cántaro y se impurifique su contenido. Esto es que tiene que ser explicado. Entonces volvemos a explicar lo de un zaf, porque esto es un concepto también que hay muchas situaciones. Un hombre adquiere impureza de zaf cuando sufre 2 emisiones involuntarias de semen. 2 emisiones involuntarias de semen. ¿Okay? Mientras que la mujer adquiere la impureza de zafá o de nidá cuando la sangre menstrual fluye de su útero. Cuando la persona tiene esa clase de impureza y utiliza los objetos para apoyarse correctamente según sea su objeto de uso, una silla para sentarse y no para taparse, estos se purifican con el grado de generador de impureza. Por ejemplo, si se sienta en una silla o se acuesta en un colchón, a esta clase de objetos se le denomina midras y el calzado es el midras por excelencia. Es decir, que lo que toca el zaf o la zabá se llama midras, ¿ok? Y es aftumá, que quiere decir todo lo que toque eso donde estuvo sentado o que calzó, en este caso hablando del zapato, que calzó el zaf o la zabá, se impurifica. ¿Estamos claros? Repito. Repito, estamos claros. Vamos a ver. Okay. Repetir 100 veces. ¿Qué es mejor? Ya lo leímos aquí. ¿Qué es mejor que repetir o que estudiar algo 100 veces? Estudiarlo 100 veces. Tenemos el ZAF, que es el que tiene una polución involuntaria. Y tenemos la ZABA, que es la que tiene también una polución, un flujo involuntario. Todo lo que ellos toquen o que usen, como se usan normalmente las cosas, por ejemplo, el ejemplo clásico es una silla. Se sientan en la silla se convierte en aptumá. Todo el que toque esa silla se vuelve también. ¿Okay? El que se sienta en esa silla se vuelve también. El calzado también es aptumá. O sea, si llega una persona y se pone los zapatos de una persona que estaba saf, Ese aún más de cada es más, saf es un nivel que es intermedio. Medias. Bueno, estamos hablando del calzado con el que falleció el muerto. Falleció la persona. ¿Okay? No es que teníamos zapatos allá de que no se los colocaba y no, eso no tenía luz. Estamos hablando con los que tenía puestos cuando va al Minan, no la leen, no la leen, falleció. ¿Okay? Entonces, todo lo que tenga contacto con eso se llama midas. Lo que nos está diciendo la Mishnah, que aquel que ya consiga el calzado del zaf puede llevar al mismo tiempo la terumá dentro de un cántaro puro de barro. O sea, ¿por qué? Porque lo que está dentro de un cántaro de barro o de arcilla no se impurifica el contenido. ¿Okay? Pero no tiene permitido llevarlo kodesh por temor a que introduzca ese calzado dentro del cántaro y se impurifique su contenido. ¿Okay? Entonces, en la nota 11, miren lo que dice. Los recipientes de barro se purifican únicamente cuando se introduce en ellos el objeto transmisor de la impureza. Se mete dentro de ellos, no cuando se toca, ellos tocan. O sea, el barro tiene esa particularidad. ¿Ok? Entonces, provoca ese calzado tolcando y se purifique el contenido. 4. Las ropas las ropas de quienes comen terumá se consideran portadoras de impureza de midras para quien come kodesh. ¿Por qué? Porque el que come kodesh tiene que estar en un mayor nivel de impureza. Para comer la terumá, ¿qué hay que hacer?
¿Okay? La terumá la come el Cohen, pero ¿qué hay que hacer para comer la terumá? ¿Se acuerdan? Para comer la terumá, ¿qué hay que hacer? Para comer julín, ¿qué hay que hacer? Para comer julín, ¿qué hay que hacer? Para comer julín, ¿qué hay que hacer? Netilat, muy bien. Para comer julín hay que comer netilat, muy bien. Lo que dijeron aquí. ¿Okay? Para comer maaser sheni hay que meter las manos en una mikveh. ¿Okay? No va a estar con la netilat de las jarritas, sino que hay que meterla. Para comer la terumá, ¿qué hay que hacer? Completo. Para comer la terumá, el maser sheni también es llamado terumá, ¿ok? Esa es la trampita, es lo mismo. También hay que sumergir la mano en una. ¿Ok? Maser sheni y terumá en este caso es lo mismo, ¿ok? Ese es aquí lo que vamos a ver más adelante. Para comer el kodesh, ¿qué hay que hacer? Tevilá. Ahí sí hay que sumergir todo el Cohen. Estamos hablando del Cohen, ¿ok? Hacer tevilá. Y si estaba en estado de impureza, esperar hasta la noche. ¿Se acuerdan que le dije? No solamente tiene que, eso está en Maset de la joder, en el primer Mishnah, no solamente tiene cuando el Cohen se purifica, no solamente tiene que hacer tevilá, sino que esperar que anochezca y purificarse, y ahí puede comer de lo kodesh. ¿Estamos? 5. La ley sobre la inmersión de ropas impuras en la migbe para utilizarlas con la terumá no es como la ley que rige para utilizarlas con los kodesh. Pues para los kodesh, la persona primero debe desatar cualquier nudo que haya en la prenda y si está mojada la debe secar, sumergirla y solo después puede atarla nuevamente, ya que si la ropa está atada o mojada, se asemeja al caso de una interposición entre la ropa y el agua de la mikve, de la cual la inmersión es inválida. Pero para poder utilizarla con la terumá, si quiere, primero ata la prenda y luego la sumerge. 6. Kilaim. Kelim, perdón. Kelim. Benich marin. Utensilios terminados de fabricar en estado de pureza. Es decir, la persona se cuidó de que no se impurificaran desde antes de que estuvieran en condición de recibir impureza, que es cuando ya están terminados. ¿Okay? Solamente cuando están listos es que se conciben, es que reciben impureza los kelim, los elementos, los utensilios. Requieren inmersión en la migbe para poder utilizarlo con los kodesh, a pesar de estar puros. ¿Okay? Hoy en día, un plato, ¿no? Antes de usarlo, pero está nuevo, tiene que pasar un igual. Pero no para la terumá. 7. El utensilio que contiene numerosos pedazos de alimentos que une todo lo que haya en su interior, considerándose el conjunto como si fuera uno solo, de modo que si una persona impura toca uno de sus pedazos, quedan impuros, quedan todos impuros en el caso del kodesh, pero no el de la terumá. ¿Okay? Como el caso que dijimos acá, bueno, se asemeja, como el caso que dijimos acá. Hay utensilios que si se unen, o sea, que están formados por varias piezas. Cuando se unen, forman el utensilio en sí.
Entonces, si una pieza está impura y se une a las otras, Para los codes no se puede. para la terumá se puede, para los kodesh no. ¿Quién está ahí abajo? Moshe. Ajá. Sí, sabemos historia. Sí, Sí. que sabe. Cuando yo entré, Era estudiante. No, debe ser esto. Muy bien. ¿Se entendió esa parte, no? 8. El alimento que recibe el 4º grado de impureza, en el caso de los kodesh, queda inválido para su consumo. Mientras que en el caso de la terumá, únicamente el que recibe el 3er grado tiene la condición de inválido, pues no existe 4º grado de impureza en la terumá. O sea, sobre los grados de impureza y demás tienen que ver al principio que les recomendé, que ahí explica los grados de impureza, que hasta para el kodesh hasta el 4º, para terumá nada más hasta el 3º, 9. Baterumá in nitmen. Y en el caso de la terumá, si a alguien se le impurifica una de las manos con alguna de las impurezas establecidas por los sabios, las cuales impurifican solo las manos, no todo el cuerpo, la otra se mantiene pura. Pero en el caso de los kodesh, debe sumergir ambas manos en una migbe para purificarlas, aunque solo una de ellas haya estado en contacto con la impureza. Shayat me tame be'et a aberata. Ya que la regla dice, una mano impurifica a la otra en el caso de los kodesh, pero no en el caso de la terumá. Ojlim. Se permite comer alimentos secos con las manos impuras por una impureza decretada por los sabios en el caso de la terumá, pero no en el caso del kodesh. Todo esto va a ser hasta el final de la llamada lo que vamos a estudiar. 11. Alguien que estuvo en condición de onem, que es un onem. Entonces, onem es la persona que se adquiere cuando la persona cuyo familiar de los 7 niveles de parentesco, padre, madre, hermano, hermana, coño, hijo e hija, ha muerto y todavía no ha sido enterrado. Entonces, el onem es que aquel que no ha, que todavía no ha dado sepultura a alguno de sus 7 familiares cercanos. Alguien que estuvo en condición de onem sin impurificarse con el cadáver de su familiar, y alguien que estuvo falto de expiación, es decir, había contraído una impureza, se sumergió en la mikve y posteriormente ofreció el corbán que se le exigía para purificarse por completo, y a pesar de estar puro según la Torá, después de ser esta condición todavía requieren una inmersión en la mikve para poder comerlo kodesh, pero no para poder comer la terumá, la cual tenían permitido desde un principio. La terumá también la puede comer un no cohem, ¿ok? Los kodesh no. Una pregunta. Entonces yo les pido el favor que repasen la Mishnah porque son 11 situaciones y no pierdan de vista lo que está acá adelante. No se hablan los niveles de impureza y de pureza, porque si no repasamos esto no vamos a entender. Esto es complejo. Esta parte, no les voy a mentir, es compleja, por eso hay que repasar para entender mejor, porque si no nos perdemos muy fácil. Okay. Entonces, revií. Solo puede ser kodesh o meat hatat, recibir pureza de shelishim.
vamos hasta aquí por hoy. La próxima clase vemos que viene aquí adelante de cortito. Hay un Rashi impresionantemente largo, por lo mismo, porque requiere pues, entonces, por eso digo, no dejen de volver a leer la Mishnah, al menos leerla para que tengan un poco más de claro. Baruch Adonai Leolam. Hazakim Uberuchim. Nos vemos lunes. Para estudiar continuamente. Pero miren a ver en estos días, mañana mismo, hoy, mañana, Shabbat, o el domingo repasar la Mishnah, porque si no, llegamos así como que, ¿dónde estamos? Y se nos olvida. Y esta parte requiere mucho repaso, mucho estudio. Todo lo mejor, por tu vida. Por ejemplo, sí, era sumergir en la mikve. Me preguntó que sería igual que la galao. Era solamente que estuvieran secas y sumergirlas en la mikve. Muy bien. Por